Historia 1. El lamento del sepulturero. Soy el padre Ricardo. Llevo más de 30 años sirviendo a Dios en esta bendita tierra andaluza, y en todo este tiempo he sido testigo de muchas cosas que desafían la lógica y la razón. Pero hay una historia, ocurrida en el cementerio de San Fernando, aquí en Sevilla, que aún hoy me eriza el vello de la nuca. Sucedió hace ya muchos años, cuando yo era un sacerdote joven, lleno de fervor y quizás de una inocencia que el tiempo se encargó de desvanecer. Era una época de noches largas y silenciosas, donde la fe se ponía a prueba en los rincones más oscuros de la existencia. El cementerio de San Fernando de día es un lugar de paz, un jardín de recuerdos, pero al caer la noche se transforma. El mármol frío, los cipreses centenarios, las cruces que se alzan como dedos acusadores hacia un cielo oscuro, todo adquiere una cualidad distinta. El aire se vuelve denso, cargado con el olor dulzón de las flores marchitas y la humedad de la tierra recién removida. Fue allí donde conocí a don Anselmo, el sepulturero, un hombre de avanzada edad, con la piel curtida como cuero viejo, las manos grandes y nudosas, y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiadas despedidas. Su presencia era casi fantasmal, siempre en silencio, siempre con su pala al hombro. Lo peculiar, lo verdaderamente perturbador, era su costumbre nocturna. Cada madrugada, sin falta, don Anselmo se dirigía a una parcela concreta, cerca de la capilla más antigua, y comenzaba a cavar una fosa, una tumba vacía. Al principio pensé que era parte de su rutina, quizás preparando el terreno para algún entierro inminente, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La tumba se abría cada noche y al amanecer don Anselmo la cubría de nuevo con la misma parsimonia con la que la había excavado. Nunca llegaba un féretro, nunca se celebraba un responso. La tierra, en aquel rincón, parecía respirar un ciclo eterno de apertura y cierre. Yo, que solía pasar las madrugadas en la capilla, en oración, empecé a escuchar algo, un sonido. Al principio era un susurro apenas perceptible, como el viento colándose entre las lápidas, pero con el tiempo se hizo más claro, más definido, un lamento, un gemido profundo, cargado de una pena ancestral que parecía surgir de las entrañas de la tierra, justo donde don Anselmo cavaba. Intenté hablar con él. «Don Anselmo, ¿qué hace usted cada noche? ¿A quién espera?», le preguntaba con la voz suave, intentando no asustarle. Él nunca respondía directamente. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio o por algo más, se fijaban en un punto lejano, más allá de las verjas del cementerio, como si aguardara la llegada de alguien que solo él podía ver. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, un silencio pesado, opresivo, que me hacía sentir un frío que no venía del ambiente. Una noche de invierno, la más fría que recuerdo, el lamento se volvió insoportable. No era un simple gemido, era un quejido desgarrador, una voz sin cuerpo que llenaba cada rincón del camposanto. La escarcha cubría las lápidas y el aliento se congelaba en el aire. Me acerqué a don Anselmo, que, ajeno a mi presencia, seguía cavando con una fuerza impropia de su edad. La luna llena iluminaba la fosa abierta, y el vapor se alzaba de la tierra húmeda como un alma errante. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi sólido. El lamento ahora parecía salir directamente de la fosa, una voz que imploraba, que sufría. Don Anselmo, de repente, detuvo su pala. Sus manos temblaban. Se arrodilló al borde del hoyo y sus propios labios, secos y agrietados, comenzaron a moverse en un murmullo inaudible, como si respondiera a la voz que solo él parecía entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que no derramaba por tristeza, sino por una agonía profunda, por una espera que lo consumía. El frío se hizo insoportable, un frío que calaba hasta los huesos, no solo del cuerpo, sino del alma.
Era el frío de la desesperación, de la soledad eterna. No pude soportar más aquello, la escena, el lamento, la mirada perdida de don Anselmo. Todo me sobrepasó. Me di la vuelta y regresé a la capilla, temblando, no por el frío, sino por el terror de lo que había presenciado. A la mañana siguiente, la tumba estaba cubierta de nuevo, como si nada hubiera pasado. Don Anselmo seguía allí, un espectro más entre los mármoles. Nunca volví a preguntarle. Y aunque pasaron los años y yo fui trasladado a otra parroquia, el recuerdo de aquel lamento, de aquella espera eterna en el cementerio de San Fernando, nunca me ha abandonado. Me pregunto quién era aquel difunto que nunca llegaba, o si el propio don Anselmo, con su pala y su pena, no era más que el guardián de una ausencia, un eco de un dolor que se negaba a encontrar reposo en la tierra sagrada. Aún hoy, en las noches de viento, creo escuchar, muy lejos, el eco de aquel lamento. Historia 2. Las flores de la desesperación. Soy Sor Elena. Durante años, mi vida estuvo dedicada al servicio en el convento de Guanajuato, una ciudad de callejones empedrados y leyendas susurradas por el viento. La fe me trajo hasta aquí, y la fe me sostuvo, incluso cuando fui testigo de algo que desafió todo lo que creía conocer sobre la vida, la muerte y el descanso eterno. Mi relato no es de visiones grandiosas ni milagros, sino de una pena silenciosa, una que se manifestaba en el lugar más sagrado para los difuntos, el cementerio. En Guanajuato, el cementerio es un laberinto de nichos y mausoleos que se aferran a la ladera de una colina, un lugar que, de día, rebosa de color y vida, con sus flores y sus visitantes. Pero al caer la noche, la atmósfera cambia, se vuelve densa, cargada de una quietud que solo los muertos pueden imponer. Fue allí donde, una mañana, al pasar junto a las tumbas más pequeñas, las de los niños, noté algo extraño. Sobre varias lápidas infantiles aparecían ramilletes de flores. No eran frescas, no, eran flores marchitas, pétalos secos y hojas mustias, como si hubieran sido recogidas hace días y guardadas en la oscuridad. Al principio, pensé que era obra de alguna madre desconsolada, quizás visitando a su pequeño en la madrugada, pero el patrón se repitió. Día tras día, nuevas flores marchitas aparecían, siempre en tumbas de niños, y siempre con la misma desolación. La curiosidad y una creciente inquietud me llevaron a indagar. Pregunté a los sepultureros, a los floristas, a los pocos guardianes nocturnos. Nadie sabía nada, nadie había visto a nadie, pero yo, en mis oraciones nocturnas, en el silencio del convento que colindaba con el camposanto, empecé a escucharla. Al principio era un murmullo apenas perceptible, como el lamento del viento entre los cipreses. Luego se hizo más claro. Una nana, una melodía antigua, cargada de una tristeza tan profunda que me oprimía el pecho. Era una voz femenina, suave, pero con una resonancia que calaba hasta los huesos. La escuchaba en las horas más oscuras de la madrugada, cuando la luna se ocultaba y las estrellas parecían parpadear con melancolía. La nana se repetía una y otra vez, un canto fúnebre para los pequeños que dormían bajo la tierra. Una noche, la angustia se hizo insoportable. No podía seguir ignorando aquello. Me armé de valor y con la luz de una pequeña linterna me dirigí al cementerio. El aire era frío y denso, y el olor a tierra húmeda y cera quemada se mezclaba con un aroma dulzón, casi empalagoso, que no supe identificar. El canto era ahora más fuerte, más cercano. Me guié por él, avanzando con pasos lentos y temblorosos entre las lápidas, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis sandalias. Y entonces la vi, entre las sombras de un mausoleo antiguo, junto a una hilera de tumbas infantiles, estaba ella, una figura femenina, envuelta en un velo oscuro que le cubría el rostro, de modo que solo pude distinguir la silueta de su cabeza inclinada. Sus manos, pálidas y delgadas, sostenían un ramillete de aquellas flores marchitas. La nana brotaba de sus labios una melodía que me heló la sangre y me llenó de una piedad inmensa. No era una canción de cuna para dormir, sino para velar, para llorar.
La figura se movía con una lentitud etérea, casi flotando, deteniéndose en cada tumba de niño. Con una delicadeza desgarradora, depositaba una flor marchita sobre cada lápida, mientras su canto llenaba la noche de una pena insondable. No había maldad en ella, no había amenaza, solo una tristeza infinita, una desesperación maternal que trascendía el tiempo y la muerte. Sentí un frío que no venía del ambiente, sino del alma, el frío de una pérdida que nunca se supera. Quise hablarle, quise ofrecerle una oración, un consuelo, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El miedo, sí, pero también una reverencia ante un dolor tan puro y antiguo. La figura se detuvo en la última tumba, una pequeña losa sin nombre. Depositó la última flor y su canto se elevó en un crescendo de lamento, un grito silencioso que pareció rasgar la noche. Luego, tan lentamente como había aparecido, se desvaneció entre las sombras, como si la propia oscuridad la hubiera reclamado. Me quedé allí, inmóvil, con el eco de la nana resonando en mis oídos y el olor dulzón aún en el aire. Las flores marchitas permanecían, testimonio mudo de su visita. Nunca más volví a verla de cerca, pero cada amanecer las flores seguían apareciendo, y cada noche, en las horas más profundas, si el viento era propicio, podía escuchar muy lejos el lamento de aquella nana, una madre que, desde algún umbral desconocido, se negaba a abandonar a sus hijos, condenada a una vigilia eterna de flores y desesperación. Historia 3. El canto del cuervo. Me llamo Jorge. Fui diácono en la parroquia de San Agustín, Florida, durante casi 15 años. Mi servicio me llevó a los rincones más íntimos de la comunidad, desde los bautismos hasta las últimas unciones. Pero también me expuso a una verdad incómoda. Hay fuerzas en este mundo que desafían la lógica, que se burlan de nuestra comprensión. Lo que presencié en el viejo cementerio de la ciudad, un lugar que debería ser de descanso y paz, me persigue hasta hoy. Es una sombra fría que se aferra a mi memoria. El cementerio de Sant Agustín es un sitio antiguo con lápidas erosionadas por el tiempo y el salitre del Atlántico. Los robles viejos, cubiertos de musgo español, le dan una atmósfera de solemnidad. Fue allí donde, una tarde, mientras visitaba la tumba de una feligresa, noté algo. Un cuervo. No era un cuervo común. Su tamaño era antinatural, sus plumas de un negro tan profundo que absorbían la luz. Se posaba siempre en la misma lápida, una de mármol blanco, sin nombre, solo con una fecha ilegible. Lo observé. Su mirada era penetrante, casi inteligente. Emitía un sonido, no el graznido habitual, era un canto, un lamento gutural, una melodía áspera y discordante que se clavaba en el aire. Al principio lo atribuí a la naturaleza, a la extraña acústica del lugar. Pero el patrón se estableció. Cada noche, sin falta, el cuervo aparecía, siempre en la misma lápida, siempre con aquel canto. Las noches se volvieron más frías, incluso en Florida. Una sensación de opresión se cernía sobre el cementerio. No tardé en notar la correlación. Después de una noche particularmente intensa, con el canto del cuervo resonando por horas, recibimos la noticia. Un anciano de la parroquia, don Emilio, había fallecido en su sueño. Su muerte fue inesperada, pero no inexplicable para su edad. Coincidencia, pensé. La mente busca patrones donde no los hay. La escalada fue lenta, insidiosa. El canto del cuervo se hizo más frecuente, más prolongado. Su sonido, antes solo inquietante, ahora me provocaba un escalofrío que me recorría la espalda. Cada vez que lo escuchaba, una punzada de ansiedad me atravesaba. Y cada vez, en los días siguientes, una noticia llegaba a la parroquia. Una enfermedad repentina, un accidente inexplicable, un corazón que simplemente dejaba de latir. Siempre un feligrés, siempre una vida que se apagaba. La comunidad empezó a murmurar, no de forma abierta, pero los ojos se encontraban, las miradas se desviaban. El cuervo se había convertido en un presagio. Su presencia era un eco de la muerte que se acercaba. Yo,
un hombre de fe, me sentía desarmado ante aquello. Mis oraciones parecían rebotar contra una pared invisible. Una noche de tormenta, el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas de la rectoría. El cielo era una masa negra, pero por encima del estruendo lo escuché, el canto del cuervo, más fuerte, más desesperado que nunca. No pude quedarme quieto. Me vestí a toda prisa y salí. El cementerio era un pandemonio de sombras danzantes y árboles azotados. La linterna apenas penetraba la oscuridad. Lo encontré. El cuervo, empapado, con sus plumas pegadas al cuerpo, se aferraba a la lápida sin nombre. Su canto era un grito de dolor, de advertencia. Era una melodía que te desgarraba el alma. La sentí en mis huesos, en mi sangre. El aire se volvió gélido a pesar de la humedad. Una presión inmensa me aplastó el pecho. Sentí que no podía respirar. El cuervo me miró. Sus ojos, 2 puntos de oscuridad brillante, me taladraron. En ese instante supe. No era una coincidencia. Era un heraldo, un mensajero de lo inevitable. Regresé a la rectoría, empapado y tembloroso. Apenas pude dormir. Al amanecer, el teléfono sonó. La voz al otro lado era la de la hermana de doña Clara, una mujer piadosa y querida en la parroquia. Había fallecido durante la noche, en su sueño, sin dolor aparente. Las palabras se me atascaron en la garganta. El cuervo, su canto, la lápida sin nombre. Nunca más volví a acercarme al cementerio de noche. El cuervo siguió apareciendo, su canto resonando en la oscuridad. Nunca supe qué era, ni por qué se había anclado a aquel lugar, a aquella lápida, para anunciar la partida de nuestras almas. Solo sé que su presencia era una verdad sombría, una que me enseñó que incluso en la fe hay misterios que no podemos comprender, solo sentir y temer. Historia 4. La cripta de los murmullos. Soy la hermana Isabel. Llevo casi toda mi vida entre los muros de este convento de las Clarisas en Toledo. Los años, y quizás las noches de insomnio, han difuminado algunos recuerdos, pero hay una serie de sensaciones, de ecos, que se aferran a mi alma con una tenacidad perturbadora. Ocurrió, o creo que ocurrió, en la cripta bajo la capilla principal, un lugar de silencio, de polvo y de paz eterna, donde reposan las hermanas que nos precedieron, algunas desde hace siglos. Al principio era apenas un murmullo, un sonido tan tenue que lo atribuía al viento colándose por las viejas rendijas de piedra o al crujido de la madera antigua. La cripta siempre ha tenido un aire denso, cargado con el olor a humedad y a tierra fría, a cera vieja y a incienso rancio. Un olor que se te pega a la ropa y al espíritu. Pero con el tiempo, ese murmullo empezó a tomar forma. No eran palabras claras, no, era una letanía, una cadencia rítmica, como si muchas voces, muy lejanas, estuvieran recitando algo. Era latín, un latín arcaico, casi ininteligible, que se filtraba por las losas del suelo de la capilla. Yo solía bajar a la cripta para limpiar, para encender una vela, para rezar por las almas de nuestras fundadoras, y allí, entre los nichos de piedra y las inscripciones gastadas, el sonido se hacía más presente. No era un eco, era algo que emergía de la propia piedra, del aire helado que se arremolinaba. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. Y el frío, un frío que no era solo físico, sino que calaba hasta los huesos del alma, un frío de desolación. Las voces, esas oraciones en latín, parecían surgir de las entrañas de la tierra, de los huesos mismos de aquellas monjas que dormían bajo nuestros pies. Pedían clemencia, eso sí lo entendía. Miserere nobis, ten piedad de nosotros. La escalada fue sutil, pero implacable. Las noches en el convento se volvieron más largas, más silenciosas, y el murmullo de la cripta, más insistente. Ya no era solo un sonido, era una presencia, una sensación de que no estaba sola, de que docenas de ojos invisibles me observaban desde la oscuridad. Bajaba a la cripta con una vela y la pequeña llama parpadeaba salvajemente, como si una corriente de aire helado
la azotara, aunque no hubieras tal corriente. Las sombras danzaban en las paredes, alargándose, retorciéndose, y el latín se intensificaba. No eran palabras de paz, de descanso, eran súplicas desesperadas, lamentos ahogados, una letanía de arrepentimiento por pecados que nadie recordaba, que el tiempo había borrado de la memoria de los vivos, pero no de la de los muertos. Sentía una angustia profunda, una pena ajena que me invadía, como si sus remordimientos se transfirieran a mí. Una noche, durante la vigilia, me encontraba sola en la capilla. La luna llena se filtraba por los vitrales, proyectando figuras fantasmales sobre el suelo. El silencio era casi absoluto, hasta que lo escuché, las oraciones. Pero esta vez no eran murmullos, era un coro de voces femeninas, antiguas, desgarradas que se alzaba desde el subsuelo. El latín era claro ahora, una letanía de penitencia, de dolor. Mea culpa, mea máxima culpa. Mi culpa, mi grandísima culpa. El sonido llenó la capilla, vibrando en las paredes, en el aire, en mi propio cuerpo. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba ligeramente. Una ráfaga de frío gélido me envolvió, y un olor dulzón a flores marchitas y a incienso antiguo me asaltó. La presión en mi pecho se hizo insoportable, como si una mano invisible me oprimiera el corazón. Caí de rodillas, con las manos apretadas, intentando rezar, pero mis propias palabras se ahogaban en el coro de aquellas almas atormentadas. No era un sueño, no era mi imaginación, era real, era el lamento de siglos de arrepentimiento, atrapado en la piedra y en el tiempo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, arrodillada, escuchando. Cuando el coro se desvaneció, tan lentamente como había comenzado, el silencio que quedó era aún más pesado, más opresivo. Me levanté, temblorosa, y salí de la capilla, sin mirar atrás, sin atreverme a descender de nuevo a la cripta. Desde entonces, evito ese lugar. A veces, en las noches más profundas, si el convento está en un silencio absoluto, creo escuchar muy débilmente el eco de aquellas voces, de aquellas oraciones en latín. ¿Eran las monjas, atrapadas en un purgatorio de su propia creación? ¿O era el convento mismo, con sus siglos de historia y sus secretos olvidados, el que guardaba el lamento de pecados que nunca encontraron el perdón? No lo sé. Solo sé que en la cripta de los murmullos, el descanso eterno es, para algunas almas, una promesa que aún no se ha cumplido. Historia 5. El funeral silencioso. Soy el pastor David. Durante años, mi ministerio en Los Ángeles, California, me ha expuesto a la vida en todas sus facetas. La alegría de los nacimientos, la esperanza de las bodas, el consuelo en la enfermedad. Pero también he visto el dolor, la pérdida y la incomprensible crueldad de la existencia. Mi fe es el ancla que me mantiene firme. Sin embargo, hubo una noche, no hace mucho, en que esa ancla se sintió peligrosamente cerca de soltarse, arrastrándome a una oscuridad que aún hoy me cuesta nombrar. Era una noche de luna llena, de esas que bañan el paisaje con una luz plateada y espectral. Había tenido un día agotador, lleno de visitas y sermones, y decidí tomar una ruta menos transitada para regresar a casa, buscando la quietud del campo que rodea la periferia de la ciudad. La carretera se adentraba en una zona más rural, donde los edificios daban paso a campos abiertos y colinas suaves. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisé unas luces tenues. Pensé que sería una reunión nocturna, quizás una vigilia familiar en alguno de los pequeños cementerios rurales que salpican la zona. Mi instinto pastoral me impulsó a acercarme, a ofrecer consuelo si era necesario. Me desvié por un camino de tierra, levantando una estela de polvo bajo la luz lunar. Al llegar a la entrada del cementerio, un viejo portón de hierro forjado, detuve el coche. Las luces que había visto no eran más que la luna reflejándose en las lápidas, pero lo que vi entonces me heló la sangre. En el centro del camposanto, un grupo de figuras vestidas de negro se movía con una lentitud antinatural. No había coches, no había velas, no había sonido alguno.
Un silencio absoluto, denso, pesado, envolvía la escena. Bajé del coche, cerrando la puerta con el mayor sigilo posible. El aire de la noche era gélido, y un olor a tierra recién removida se mezclaba con un dulzón aroma a flores muertas. Me acerqué con cautela, ocultándome tras un viejo mausoleo. Las figuras eran una docena, tal vez más, todas vestidas con túnicas oscuras, sus cabezas cubiertas por capuchas o velos que impedían ver sus rostros. No había lamentos, no había susurros, solo el crujido ocasional de la tierra bajo sus pies, un sonido que parecía amplificarse en el silencio opresivo. 4 de ellas portaban un ataúd. Era de madera oscura, simple, sin adornos, pero lo que me perturbó de inmediato fue la forma en que lo llevaban. Parecía no pesar. Se movían con una ligereza que no correspondía al peso de un cuerpo. Mi mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas, no encontraba ninguna. Llegaron a una fosa abierta, excavada con una precisión inquietante. La luna llena iluminaba el interior del hoyo, revelando una oscuridad aún más profunda. Las figuras bajaron el ataúd, no con cuerdas, no con el esfuerzo que se esperaría. Simplemente lo depositaron en el borde y con un movimiento coordinado lo deslizaron hacia abajo. El golpe sordo al tocar fondo resonó en el silencio, un sonido que me desgarró los nervios. Y entonces lo supe, lo sentí. Aquel ataúd estaba vacío. No había cuerpo, no había alma a la que despedir. El clímax de mi horror llegó cuando una de las figuras, la que parecía liderar el cortejo, se acercó al borde de la fosa. Se inclinó y por un instante la luna pareció atravesar su capucha. No había rostro, solo una sombra más profunda, un vacío. Extendió una mano enguantada y dejó caer un puñado de tierra sobre el ataúd vacío. El sonido, tac, 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 era el único ruido en aquel funeral de ultratumba. Luego, las demás figuras comenzaron a rellenar la tumba, palada tras palada, en un silencio sepulcral. No había oraciones, no había palabras de consuelo, no había despedida. Era un acto mecánico, frío, desprovisto de toda emoción humana. Sentí un impulso irrefrenable de gritar, de correr hacia ellos, de exigir una explicación, pero algo me detuvo. Una parálisis que no era solo miedo, sino una profunda sensación de que no pertenecía a aquel ritual, de que mi presencia era una profanación. Cuando la tumba estuvo completamente cubierta, las figuras se detuvieron. Se quedaron de pie un instante, mirando la tierra recién removida. Luego, con la misma lentitud y silencio con la que habían llegado, comenzaron a dispersarse. Se desvanecieron entre las lápidas, sus siluetas engullidas por las sombras de los viejos robles y la luz engañosa de la luna. Me quedé solo en el cementerio, con el frío de la noche calándome hasta los huesos y el olor a tierra fresca impregnado en el aire. Me acerqué a la tumba recién hecha. Era real. La tierra estaba suelta, fresca. Pero el ataúd vacío, seguía siendo una verdad incomprensible. ¿Qué era aquello? ¿Un ritual olvidado? ¿Un presagio? ¿Un lamento por un alma que nunca encontró descanso? ¿O por una que aún no había partido? Nunca lo supe. El funeral silencioso, con sus figuras sin rostro y su ataúd vacío, se grabó en mi memoria como una herida abierta, un recordatorio de que hay horrores en este mundo que nuestra fe, por profunda que sea, no puede explicar ni consolar. Y a veces, la ausencia es más aterradora que la presencia. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el dolor se aferra a las paredes como el musgo. Para mí, Sor Lucía, uno de esos lugares fue el antiguo hospital de campaña abandonado en las afueras de un pueblo castellano, un sitio que la gente evitaba, susurrando historias de guerra y sufrimiento. Mi congregación nos envió allí a un pequeño grupo para evaluar si algo de valor histórico podía rescatarse antes de que el edificio fuera demolido. Yo, acostumbrada a la luz y al orden de nuestro convento, sentí el peso de la desolación desde el primer instante.
La capilla del hospital era un espacio lúgubre, con los vitrales rotos y el altar cubierto de polvo y escombros. El aire era denso, cargado con el olor a humedad, a madera podrida y a algo más, algo indefinible, como el aliento de la desesperación. Una noche, mientras terminaba de catalogar unos viejos misales en la sacristía contigua, la oscuridad se hizo casi absoluta. La linterna de mi hermana se había agotado y la mía parpadeaba débilmente. El frío era intenso, un frío que se metía por debajo de la piel y te helaba los huesos. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la capilla, sobre una mesa improvisada que una vez fue el altar, una pequeña vela se encendió, sola, sin mano que la tocara, sin chispa que la avivara. Su llama diminuta danzó en la penumbra, proyectando sombras alargadas y grotescas en las paredes. El corazón me dio un vuelco. Al principio pensé que era un truco de la luz, una ilusión óptica provocada por mi cansancio y el miedo creciente. Pero luego, otra vela, un poco más allá, también se encendió, y otra, y otra. Una fila de pequeñas luces fantasmales empezó a iluminar la capilla. El miedo me paralizó. No era un milagro, no lo sentía así. Era algo más antiguo, más primario. La luz de las velas era débil, pero suficiente para revelar algo inquietante en las paredes. Nombres, escritos a mano, con una caligrafía desvanecida por el tiempo, pero inconfundibles. Nombres de hombres, nombres de soldados, de pacientes que habían muerto en aquel hospital durante la guerra. La llama de cada vela parecía avivarse ligeramente sobre un nombre específico. La escalada fue silenciosa, pero implacable. Cada noche que pasábamos en el hospital, el ritual se repetía. Al caer la oscuridad, cuando el frío se volvía insoportable y el silencio se convertía en una losa, las velas comenzaban a encenderse, siempre en la capilla, siempre sobre la mesa del altar, y siempre sus llamas danzaban sobre los nombres de aquellos que habían perecido allí. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más pesado, más difícil de respirar. El olor a humedad se mezclaba con un tenue aroma a cera quemada, pero también a algo más, algo metálico, como sangre seca y a sudor frío. Mis manos temblaban incontrolablemente. Quería gritar, quería correr, pero una fuerza invisible me mantenía anclada, observando el macabro espectáculo. Podía sentir la presencia de docenas, cientos de ojos invisibles observando conmigo, o quizás siendo observados. Una noche, la última que pude soportar, el fenómeno alcanzó su punto álgido. Estaba sola en la sacristía. Las otras hermanas ya se habían retirado a sus habitaciones improvisadas. El viento aullaba fuera, golpeando los cristales rotos. De repente, un frío gélido me envolvió, un frío que no venía del exterior, sino de las entrañas mismas del edificio. Mis dientes castañetearon. Miré hacia la capilla. Esta vez no eran solo unas pocas velas. Decenas de ellas, dispuestas en hileras sobre el altar y el suelo, se encendieron simultáneamente. La capilla se iluminó con una luz mortecina, revelando una infinidad de nombres en las paredes, algunos apenas legibles, otros más claros. Y entonces lo escuché, un susurro. No era una voz, sino un coro de voces apenas audibles, como un lamento colectivo, un murmullo de despedida, de dolor, de resignación. Parecía surgir de las propias llamas, de las paredes, de la tierra bajo mis pies. El aire vibraba con una energía palpable. Sentí que los nombres me hablaban, que las almas de aquellos hombres me rodeaban, atrapadas en un ciclo eterno de vigilia y recuerdo. La presión en mi cabeza era insoportable, como si 1000 voces intentaran entrar en mi mente a la vez. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, intentando bloquear el sonido, la visión, la sensación de ser invadida por la pena de los muertos. No sé cuánto tiempo estuve así, temblando en la oscuridad de la sacristía. Cuando me atreví a levantar la vista, las velas seguían encendidas.
sus llamas danzando sobre los nombres. El susurro había cesado, pero el frío y la opresión permanecían. Salí de aquel hospital aquella misma noche, sin mirar atrás, sin importarme los objetos que quedaban. Nunca regresé. El hospital fue demolido poco después, pero la imagen de aquellas velas encendiéndose solas, iluminando los nombres de los caídos, se grabó a fuego en mi memoria. A veces, en las noches más oscuras del convento, cuando el silencio es absoluto, creo sentir el mismo frío, el mismo olor a cera quemada y a desesperación. Y me pregunto si, en algún lugar, en alguna otra ruina olvidada, las velas de la capilla siguen encendiéndose, manteniendo viva la memoria de aquellos que nunca encontraron la paz. Historia 6. El sacristán invisible. Mi nombre es Julián y he tenido el privilegio de servir como sacerdote en la Basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, durante más de 2 décadas. Este templo, un prodigio del gótico catalán, respira siglos de fe, de súplicas y de silencio. Cada piedra, cada vitral, parece guardar una memoria ancestral. Y es en la sacristía, el corazón silencioso, donde se prepara el rito sagrado, donde he sido testigo de una serie de fenómenos que desafían toda explicación terrenal y que han grabado en mi alma una profunda reverencia por los misterios que nos rodean. La sacristía es un espacio de recogimiento, donde la luz tenue de las mañanas se filtra por los pequeños óculos, iluminando los armarios de madera noble que guardan las vestimentas litúrgicas. Aquí, el aroma a incienso antiguo, a lino almidonado y a cera de vela se mezcla con el frío perenne de la piedra. Mi rutina, antes de cada misa, era preparar los ornamentos, la casulla, la estola, el manípulo, el cáliz, la patena, el misal. Sin embargo, hace unos años, comencé a notar pequeñas anomalías. Un cáliz que, tras ser guardado, aparecía en una repisa diferente. Un incensario que, sin que nadie lo tocara, se encontraba ya dispuesto sobre la mesa de preparación. Al principio, lo atribuía a la distracción, a la avanzada edad de algún sacristán auxiliar, o incluso a mi propia fatiga. Pero la frecuencia y la precisión de estos movimientos empezaron a inquietarme, especialmente antes de las misas de difuntos. Era una tarde de invierno, con una humedad que calaba hasta los huesos. Había dejado la sacristía perfectamente ordenada tras la misa matutina. Sin embargo, al regresar para preparar la misa de requiem de la tarde, encontré las vestimentas negras, las propias para el sufragio de las almas, dispuestas sobre el atril. No solo estaban allí, estaban extendidas con una pulcritud que superaba la mía, como si hubieran sido planchadas con esmero, y el misal estaba abierto por las lecturas correspondientes a la liturgia de difuntos. No había nadie más en la sacristía. El aire, ya de por sí frío, se sentía aún más denso, cargado con un tenue olor a cera recién encendida que no procedía de ninguna vela visible. Una ráfaga de aire helado me rozó la nuca, erizándome el vello. La escalada de estos eventos fue gradual, pero persistente. Las vestimentas para las misas de difuntos aparecían preparadas con una regularidad asombrosa. A veces sentía un leve roce en mi espalda, como si alguien pasara muy cerca, pero al girarme solo encontraba el vacío. El sonido de un susurro apenas perceptible como el roce de una tela antigua se hacía presente en el silencio de la sacristía. No era un sonido amenazante, sino más bien diligente, concentrado en una tarea. La presencia, invisible pero innegable, se volvió casi palpable. Podía sentir el frío que emanaba, una temperatura anómala que no se correspondía con la del exterior. Era una sensación de ser observado, no con malicia, sino con una especie de silenciosa expectativa, como si esta entidad estuviera esperando mi llegada para completar su labor o para que yo continuara la mía. Una noche, después de la última misa vespertina, decidí permanecer oculto en la sacristía. Las luces de la basílica ya estaban apagadas y la luna llena se filtraba por el rosetón, proyectando un mosaico de sombras y luces sobre el suelo de piedra. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad. Me escondí detrás de un gran armario de roble, mi corazón latiendo con una mezcla de temor y fascinación.
La oscuridad era casi total, pero mis ojos se adaptaron. Pasaron los minutos, que se hicieron eternos. Entonces lo vi, o más bien lo sentí y lo percibí. Un tenue brillo casi imperceptible pareció emanar de la zona donde se guardaban las vestimentas negras. Escuché el sutil crujido de la madera del armario, el suave roce de la tela. Lentamente, con una gracia etérea, las vestimentas para la misa de Requiem se alzaron por sí solas, flotaron en el aire, se desplegaron con una precisión asombrosa y se depositaron sobre el atril. El cáliz y la patena, que yo había guardado bajo llave, aparecieron sobre la mesa. El misal se abrió. Sus páginas pasaron solas hasta la sección de los difuntos. No había manos, no había silueta, solo el movimiento. Un frío gélido me envolvió, un frío que me caló hasta los huesos, pero que no era el frío de la muerte, sino el de una presencia que trascendía la vida. Sentí una profunda reverencia. Era un acto de servicio, de devoción eterna, realizado por un espíritu que, por alguna razón, no podía abandonar su sagrado deber. Era el sacristán invisible, el guardián silencioso de las almas que partieron. No intervine, no pude. La visión me dejó sin aliento, sin voz. Cuando todo hubo terminado y el silencio volvió a ser absoluto, me retiré de la sacristía, dejando las vestimentas preparadas. Desde aquella noche, el fenómeno ha continuado. Las misas de difuntos en Santa María del Mar son siempre precedidas por la labor de este sacristán invisible. No sé quién fue en vida, ni por qué su espíritu permanece ligado a este lugar y a esta tarea. Quizás sea un alma en pena que busca redención a través del servicio, o un guardián devoto que vela por la memoria de los que ya no están. Lo que sí sé es que la sacristía de Santa María del Mar no es solo un espacio para los vivos, es un umbral donde lo terrenal y lo espiritual se encuentran, donde la fe se entrelaza con el misterio y donde un servidor silencioso continúa su labor, preparando el camino para las almas que buscan la paz eterna. Historia 7. El eco de los juegos. Mi nombre es Rosa. Los años han dejado su huella en mi rostro y en mis manos, pero hay recuerdos que el tiempo no puede borrar, ni siquiera atenuar. Son como grabados profundos en el alma, y uno de los más vívidos y a la vez más sombríos me transporta a un orfanato abandonado en las afueras de Querétaro, México. Fue hace décadas, cuando mi congregación me envió a una misión de evaluación, un intento de rescatar lo que quedara de valor antes de que el edificio sucumbiera al olvido total. Aún hoy, el eco de aquellos días resuena en mi memoria. Una melodía infantil teñida de melancolía y un terror sutil. Llegué al orfanato en una tarde de finales de otoño. El sol, ya bajo, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre la fachada desconchada. El lugar, imponente en su desolación, había sido testigo de una tragedia silenciosa. Durante la epidemia de gripe española, a principios del siglo XX, una ola implacable se había llevado a muchos de los pequeños que allí residían. Sus nombres, sus risas, sus juegos se habían extinguido de golpe, dejando tras de sí un vacío que parecía haberse condensado en el propio aire. El silencio era lo primero que te golpeaba al cruzar el umbral, un silencio denso, pesado, que solo los edificios cargados de dolor pueden generar. Sin embargo, a medida que las noches caían, ese silencio comenzaba a quebrarse. La primera vez que lo escuché, lo atribuí al viento, a la imaginación, a la fatiga. Era poco después de la medianoche y yo intentaba conciliar el sueño en una de las antiguas habitaciones de las hermanas. Un tenue murmullo, como el de unas risas infantiles muy lejanas, se filtró por las paredes. Luego, unos pasos ligeros, como el corretear de pequeños pies descalzos sobre un suelo de madera. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. No había nada. La oscuridad era absoluta y el silencio, tras esos breves instantes, volvía a imponerse con su peso opresivo. Pero las noches siguientes el patrón se repitió, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad creciente. Las risas se volvieron más claras,
los pasos más definidos. Podía distinguir el sonido de una canica rodando por el pasillo, el suave thump de una pelota rebotando contra una pared, el susurro de voces que parecían contar hasta 10 antes de un «ya voy». La escalada de estos juegos era lo que más me perturbaba. No era una presencia amenazante, no había gritos de terror ni lamentos. Era la inocencia misma, la alegría pura de la infancia, lo que resonaba en aquel lugar desolado. Pero era una alegría que no debía estar allí, que pertenecía a un tiempo y a unas vidas que habían sido brutalmente arrancadas. El frío en el orfanato era constante, pero a medianoche se volvía gélido, un frío que no venía de las ventanas rotas, sino de una fuente más profunda, más etérea. Podía sentir la presión de una multitud invisible, la sensación de que las habitaciones se llenaban de pequeñas figuras que jugaban, ajenas a su propia ausencia. Me atreví a salir de mi habitación en varias ocasiones, linterna en mano, siguiendo el rastro de los sonidos. Las risas y los pasos parecían venir de la antigua sala de juegos, luego del comedor, luego de los dormitorios. Pero al llegar solo encontraba el vacío, el polvo, la desolación. La luz de mi linterna no revelaba nada más que la ruina. Una noche, la luna llena se filtraba por los vitrales rotos del pasillo principal, creando un mosaico de luces y sombras. Los sonidos comenzaron con una intensidad inusitada. No eran solo risas y pasos, era un coro completo de juegos. Podía escuchar el tintineo de un xilófono de juguete, el arrullo de una nana, el murmullo de una discusión infantil por un juguete. Las risas se volvieron más cercanas, más envolventes, como si los niños estuvieran jugando a mi alrededor, rozando mi hábito, sus pequeñas manos invisibles casi tocándome. Sentí el aire moverse a mi lado, como si un pequeño cuerpo pasara corriendo. El frío era insoportable, pero no me atreví a moverme. Cerré los ojos, intentando discernir si era mi mente la que me jugaba una mala pasada. Pero los sonidos eran demasiado vívidos, demasiado reales. Era el eco de sus vidas, de sus juegos interrumpidos, de su alegría que se negaba a desaparecer. Era como si, cada medianoche, aquellos niños regresaran a jugar, a vivir los momentos que les fueron arrebatados, en un bucle eterno de inocencia y pérdida. No pude quedarme mucho más tiempo en aquel orfanato. La misión de evaluación se completó, pero el eco de aquellos juegos infantiles nunca me abandonó. Años después, el edificio fue finalmente demolido y en su lugar se construyó un parque. A veces, cuando paso por allí, especialmente en noches de luna llena, me detengo. El parque está vacío, pero el viento parece traer consigo un tenue murmullo, una risa lejana, el suave thump de una pelota. Y me pregunto si aquellos niños que murieron demasiado pronto han encontrado finalmente un lugar donde sus juegos puedan continuar, o si sus ecos, como una promesa incumplida, seguirán resonando en el aire, buscando una alegría que nunca pudieron completar. La inocencia es poderosa, incluso más allá de la muerte, y su recuerdo, su eco, puede ser tan conmovedor como aterrador. Historia 8. La casa del penitente. Soy el padre Damián. Mi ministerio me ha llevado a los rincones más oscuros de la fe y la desesperación, a lugares donde la línea entre lo terrenal y lo infernal se difumina. He enfrentado presencias que harían temblar al más valiente, y he sido testigo de sufrimientos que la mente humana apenas puede concebir. Pero hay un caso, en un pueblo olvidado de la Galicia profunda, que aún hoy me persigue, no por la vileza del mal, sino por la eterna agonía de un alma. Me llamaron a aquel lugar por un rumor, una letanía de susurros que hablaban de una casa antigua, de piedra oscura y musgo, donde cada noche, al filo de la medianoche, resonaban lamentos y golpes secos. Los vecinos, gente de fe sencilla pero arraigada, evitaban la casa como la peste. Hablaban de un penitente del siglo XVII, un hombre que, atormentado por sus pecados, se había autoflagelado hasta la muerte dentro de esas mismas paredes. La historia era antigua,
pero los sonidos, decían, eran tan frescos como el rocío de la mañana. No era una posesión, no era un demonio al uso, era algo más sutil, más persistente, una condena autoimpuesta que trascendía el tiempo. Al llegar, la casa me recibió con un frío que no era solo el de la piedra húmeda, sino el de una ausencia vital. El aire era pesado, denso, con un olor rancio a encierro y a algo metálico, casi a sangre seca. Entré sin rodeos. No había muebles, solo el eco de mis pasos sobre el suelo de tierra y piedra. Me dirigí directamente a la habitación que, según los relatos, había sido el aposento del penitente. Era un cuarto pequeño, oscuro, con una única ventana tapiada, y allí, en el centro, el suelo parecía más oscuro, como si una mancha invisible se hubiera incrustado en la tierra. Esperé. La medianoche llegó envuelta en un silencio tan profundo que dolía, y entonces comenzó un lamento. No era un grito de terror, sino un quejido gutural, ahogado, lleno de una angustia ancestral. Luego el primer golpe. ¡Tuac! Un sonido seco, inconfundible, como el cuero grueso de un cilicio impactando contra la carne. Y otro, y otro. El ritmo era metódico, implacable, intercalado con los jadeos y gemidos de un sufrimiento incesante. El aire se volvió gélido y sentí una presión en el pecho, como si la misma desesperación del penitente se estuviera manifestando a mi alrededor. Pude olerlo, un hedor a sudor, a sangre rancia, a la cera quemada de velas que ya no existían. Mis sentidos se agudizaron, intentando captar una sombra, una forma, cualquier manifestación visual, pero no había nada. Solo los sonidos, el frío y la opresión. La escalada no fue en intensidad de los sonidos, sino en su cercanía, en su realidad. Me arrodillé, crucifijo en mano, comenzando las oraciones de liberación. Con cada palabra de la liturgia, el lamento parecía intensificarse, no en volumen, sino en la profundidad de su dolor. Los golpes se hicieron más nítidos, más cercanos, como si el penitente invisible estuviera girando a mi alrededor. Pude sentir el silbido del látigo, cortando el aire a escasos centímetros de mi oído. La ráfaga de aire helado que dejaba a su paso. Era una tortura auditiva y sensorial, una inmersión forzosa en la agonía de otro. No era un ataque directo, no buscaba dañarme físicamente, sino arrastrarme a su propio infierno de culpa y castigo. Sentí el deseo de gritar, de ordenar que cesara, pero sabía que no era una entidad que respondiera a las órdenes de un exorcista al uso. Era un alma en un bucle eterno, atrapada por su propia penitencia. El clímax llegó cuando, en medio de las oraciones, sentí un golpe seco en mi propia espalda. No fue un impacto físico que me derribara, sino una punzada aguda, una sensación de ardor que me hizo jadear. Era como si el látigo, invisible, me hubiera alcanzado, permitiéndome experimentar por un instante una fracción del tormento del penitente. Caí hacia adelante, apoyando las manos en el suelo de tierra fría. El lamento se convirtió en un susurro ronco, casi a mi oído, una voz que parecía decir «paz, paz», pero no era una súplica de alivio, sino una confirmación de su búsqueda incesante. La casa entera vibraba con la resonancia de su sufrimiento. Las paredes de piedra parecían exudar la pena de siglos. Me levanté, el dolor en mi espalda aún latente, pero con una nueva comprensión. Este no era un caso de posesión, ni de un espíritu maligno. Era la manifestación de una penitencia inacabada, de una culpa tan profunda que había anclado a un alma a un ciclo de autocastigo más allá de la muerte. Recorrí la casa con agua bendita, no para expulsar, sino para bendecir, para intentar llevar un atisbo de consuelo. Recé por el alma del penitente, no para que cesara su castigo, sino para que encontrara la paz en su eterna búsqueda de redención. Salí de aquella casa al amanecer, el primer rayo de sol tiñendo de oro la fachada de piedra. El frío de la noche se disipaba, pero el frío en mi alma permanecía. La casa del penitente sigue allí, en aquel pueblo olvidado. Los vecinos dicen que, a veces, en las noches más oscuras, aún se escuchan los lamentos y los golpes. No volví. No había nada más que hacer. El penitente sigue su camino, un eco de fe distorsionada y culpa eterna. Y yo, el padre Damián,
Aprendí que hay sufrimientos que ni siquiera la muerte puede detener y que algunas almas están condenadas a su propia penitencia, en un ciclo que solo Dios puede romper. Historia 9. La enfermera de la noche. Mi nombre es Gabriela y mi vida como religiosa me ha llevado a confrontar la fragilidad del espíritu humano y los límites de nuestra comprensión. En mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en proyectos de documentación histórica de edificios abandonados con valor cultural o social. Fue en uno de estos proyectos, en el corazón de la Ciudad de México, donde me encontré con una experiencia que desafió toda lógica y que aún hoy, con el paso de los años, resuena en mi memoria con una claridad inquietante. Hablo del antiguo Hospital Psiquiátrico de San Rafael, un coloso de cemento y olvido, cuyas paredes guardaban no solo el eco del sufrimiento, sino la persistencia de un deber más allá de la vida. El hospital había sido clausurado décadas atrás, tras una serie de incidentes, y según los rumores, una gestión deficiente que llevó a la pérdida de numerosos pacientes. Al entrar, el aire era denso, cargado con el olor inconfundible a moho, a polvo y a un tenue resquicio de desinfectante antiguo, una mezcla que evocaba la enfermedad y el abandono. Mi tarea era catalogar lo que quedara en los archivos y evaluar la estructura. Las primeras noches que pasé allí, acompañada por un pequeño equipo, fueron de un silencio sepulcral, roto solo por el crujido de la madera y el viento colándose por los cristales rotos. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, comenzaron los eventos. Inicialmente eran sutiles. El tenue olor a yodo o a alcohol, que aparecía y desaparecía sin explicación. El sonido de un leve arrastre, como el de unos zapatos de suela de goma sobre el linóleo que se escuchaba en los pasillos vacíos. Una noche, mientras revisaba unos expedientes en la antigua oficina de enfermería, escuché lo que parecía ser el suave chirrido de una camilla o un carro de medicinas rodando por el pasillo principal. Salí a investigar, mi linterna cortando la oscuridad, pero no encontré nada. El pasillo estaba desierto, las camas oxidadas de los pacientes amontonadas en un rincón, inmóviles. La escalada de estos fenómenos fue gradual, pero implacable. Los sonidos se hicieron más definidos. Ya no era solo el arrastre de zapatos, sino el inconfundible susurro de una tela almidonada, como el uniforme de una enfermera. El chirrido del carro de medicinas se volvió más frecuente, y con él un tintineo metálico, como el de pequeños frascos o jeringas. Lo más perturbador, sin embargo, era el patrón. Los sonidos no eran aleatorios, seguían una ruta. Parecían iniciar en la antigua estación de enfermería, recorrer el ala este, luego el ala oeste, y finalmente regresar. Era una ronda nocturna. Una madrugada decidí no ignorarlo más. Armándome de valor, me oculté en una de las habitaciones de pacientes detrás de lo que quedaba de una taquilla metálica. La oscuridad era casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana. El frío era intenso, un frío que no venía del exterior, sino de una presencia. Escuché el arrastre de los zapatos, el susurro del uniforme, el tintineo de los frascos, cada vez más cerca. El olor a yodo y a un sedante dulzón se hizo palpable, casi sofocante. La presencia se detuvo justo frente a la puerta de la habitación donde me encontraba. El clímax de aquella noche se grabó a fuego en mi memoria. Escuché el suave clic de lo que sonaba como el émbolo de una jeringa, luego un susurro, una voz femenina, suave, cansada, pero llena de una dedicación inquebrantable. «Aquí tienes, Juanito, duerme bien». El sonido de un leve roce, como si una aguja tocara una sábana. Y luego el chirrido del carro alejándose, continuando su ronda. Salí de mi escondite, la linterna temblaba en mi mano. La habitación estaba vacía, la cama desnuda, oxidada. Pero en el aire, el olor a sedante era abrumador, y sobre la almohada sucia,
Una gota de líquido transparente brillaba débilmente a la luz de mi linterna, evaporándose lentamente. Las rondas continuaron cada noche. La enfermera espectral, atrapada en su deber eterno, seguía administrando sedantes a camas vacías, susurrando los nombres de pacientes que el tiempo había borrado. Escuché nombres como María, Don Rafael, la niña de los ojos tristes. Nombres que, al investigar en los pocos archivos rescatados, correspondían a pacientes que habían fallecido en el hospital o que habían desaparecido sin dejar rastro durante su cierre. No había malicia en su presencia, solo una infinita tristeza y una abnegación que trascendía la muerte. Era la personificación de un deber inconcluso, de una misión que el espíritu no podía abandonar. El hospital fue finalmente demolido y en su lugar se erigió un moderno complejo de viviendas, pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el aire se enfría de repente y un tenue olor a yodo parece flotar en la brisa, me pregunto si la enfermera de la noche sigue su ronda. ¿Habrá encontrado la paz o su espíritu continúa vagando, buscando a sus pacientes perdidos, intentando aliviar un sufrimiento que ya no existe? La tragedia de su existencia es la de un servicio interminable, una dedicación que la ha condenado a la eternidad, un eco de cuidado en un lugar donde ya no queda nadie a quien cuidar.